Con la realización de este video se pretende ampliar la información que se encuentra en nuestra página web Biomedical Wiki, y de esta manera abordaremos el tema de la formación de la notocorda y del proceso de formación del tubo neural, también denominado neurulación, y así poder entender cuál es el origen de las células paraganglionares. ¿Qué acontece durante la tercera semana de gestación? La gastrulación es el fenómeno más característico de este periodo y es el proceso mediante el cual se establecen en el embrión las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, para de esta manera constituir un disco embrionario trilaminar. El signo morfológico que distingue el inicio de este proceso es la formación y la aparición de la línea primitiva en el extremo caudal de la línea media de este disco embrionario, que para este momento sigue siendo bilaminar, y que se forma como consecuencia de la proliferación de las células epiblásticas que se encuentran a este nivel y que formarán una membrana estratificada que sobresale hacia la cavidad amniótica. En este sentido, la línea primitiva crece en dirección caudocefálica gracias a la adición de células en su extremo caudal, y en su extremo craneal o cefálico encontramos una zona algo elevada y engrosada que denominaremos nódulo primitivo o nódulo de Hensen. La línea primitiva y el nódulo primitivo formarán respectivamente, en la medida que sus células comienzan a invaginarse, al surco primitivo y a la fosita primitiva. Y tan pronto como aparece la línea primitiva, actúa como organizador y permite distinguir en el embrión un eje cráneo-caudal gracias a la previa formación de sus extremos craneal y de su extremo caudal. Permite identificar también las superficies dorsal y ventral, la superficie dorsal ubicada hacia la cavidad amniótica, esto que señalo, y la superficie ventral hacia el lugar donde se ubican las células hipoblásticas que, como veremos más adelante, serán sustituidas para formar al endodermo. Y también permite identificar el lado derecho y el lado izquierdo de este disco embrionario, que comienza a tomar características ya de un disco embrionario trilaminar. Pero ¿cómo es que ocurre el proceso de formación de estas tres capas germinativas? La respuesta viene dada por el destino que siguen las células que proliferan y se invaginan a nivel de la línea primitiva. Veremos más adelante que las células que proliferan y se invaginan del nódulo primitivo formarán la notocorda. Entonces decíamos que las células que se invaginan a nivel de la línea primitiva, en primer lugar van a invaginarse para sustituir a las células hipoblásticas y entonces formar a la capa germinativa más íntima, que es el endodermo. Otro grupo de células se invaginarán y se ubicarán entre ese endodermo en formación y las células epiblásticas suprayacentes para entonces formar el mesodermo o capa germinativa intermedia. Y el resto de células que se encuentran hacia la superficie entonces constituirán al ectodermo o capa germinativa más superficial. Hemos dicho ya que el embrión comienza a tomar características de un disco embrionario trilaminar gracias al proceso de invaginación que sufren las células epiblásticas a nivel de la línea primitiva para entonces constituir las tres capas germinativas. Hay que distinguir que las células epiblásticas que se invaginan de la línea primitiva forman activamente mesodermo hasta cerca de la primera parte de la cuarta semana, cuando se frena su producción, trayendo como consecuencia su disminución de tamaño hasta convertirse en una estructura insignificante en lo que en un futuro será la región sacrococcígea del embrión. Habíamos mencionado anteriormente que las células que se invaginarían a nivel del nódulo primitivo formarían la notocorda. Entendamos entonces la notocorda como un cordón macizo de células que se extiende desde la placa precordal hasta el nódulo primitivo. El nódulo primitivo sabemos lo que es, pero aún no tenemos una idea clara sobre la placa precordal. Y para dar una definición acerca de ella debemos primero hacer una descripción sobre las etapas para la formación de la notocorda. La primera de esas etapas es la formación del proceso notocordal,
que no es difícil de entender porque hemos reiterado anteriormente que lo primero que debe ocurrir es la invaginación de las células epiblásticas a nivel de la fosita primitiva que antes era el nódulo primitivo y que se dirigen hacia la placa precordal. Lo segundo que debe ocurrir es la formación del conducto notocordal, que no es más que la consecuencia del alargamiento de ese proceso notocordal. Es decir, hubo una tunelización y entonces se formó un conducto o un tubo cerrado. A continuación debe ocurrir la formación de la placa notocordal. Y para entender la formación de esta placa debemos recordar que la superficie dorsal se encuentra hacia el lugar donde está la cavidad amniótica y la superficie ventral hacia el lugar donde se encuentran las células hipoblásticas. Lo que sucede es que la pared ventral de este tubo o conducto notocordal ha sido fusionada con esas células hipoblásticas que están siendo sustituidas para formar endodermo y entonces ha sido reabsorbida. Y lo que entonces constituye a esta placa notocordal es ese remanente de la superficie dorsal de ese conducto notocordal que se continúa con el endodermo en formación. Y finalmente tenemos que para que se forme la notocorda definitiva, debe entonces haber un pliegue longitudinal en sentido ventrocaudal, y en la medida que se pliegan las células proliferan ventralmente y entonces se separa del endodermo y tenemos un tubo que denominaremos notocorda y que se extiende entonces desde la placa precordal hasta el nódulo primitivo. Entonces podemos definir a la placa precordal como el área circular donde las células endodérmicas se hacen cilíndricas y que se ubica en la línea media en el extremo craneal por delante de la notocorda, a cuyo nivel el ectodermo está íntimamente unido al endodermo sin mesodermo, por lo que antes hemos mencionado. Y la formación de la notocorda es muy importante, sobre todo porque ella ejerce un rol inductor para la formación del tubo neural, proceso también denominado neurulación, y alrededor de ella se formará la columna vertebral, es decir, servirá como eje para la formación de la columna. Posteriormente ella va a degenerarse y desaparecer parcialmente al ser rodeada por los cuerpos vertebrales, y de lo que ella persiste entonces se formará el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Fíjense entonces cómo es que ya podemos apreciar un disco embrionario trilaminar, que también por algunos autores puede denominarse gástrula. Observamos entonces las capas germinativas, la notocorda, que hemos descrito su formación, y encima de la notocorda, suprayacente a ella, encontramos el ectodermo, que más adelante veremos por qué se llama neuroectodermo o ectodermo neural. Una vez que se han formado las tres capas germinativas y tenemos un disco embrionario trilaminar, durante la tercera semana ocurren dos grandes eventos que tienen su importancia para el desarrollo embrionario. El primero de ellos es sobre el cual hablaremos a continuación, y es la formación del tubo neural, proceso también denominado neurulación. Lo que ocurre es que al final de la tercera semana, la notocorda induce al ectodermo que se encuentra suprayacente a ella, que está localizado en la línea media y a sus alrededores, a engrosarse y a formar una capa elongada de células epiteliales que vamos a denominar placa neural. Vemos que en un principio la longitud de esta placa neural se corresponde con la de la notocorda, es decir, se extiende desde la placa precordal hasta el nódulo primitivo, y además muestra una porción cefálica ensanchada que en la medida que avanza hacia su extremo caudal se va volviendo más estrecha. Importante destacar que para muchos autores el ectodermo que se encuentra subyacente a la notocorda es denominado neuroectodermo o ectodermo neural porque permite el desarrollo de lo que será el esbozo del sistema nervioso central. Después que se ha formado la placa neural, aproximadamente para el día 18, vemos que a lo largo del eje central de esa placa
va a invaginarse para formar entonces un surco mediano longitudinal que va a estar delimitado por dos pliegues que denominaremos de ahora en adelante pliegues neurales. Es decir, hasta este momento hemos visto que se ha formado la placa neural y como consecuencia de la invaginación a lo largo de su eje central, los pliegues neurales, y vemos cómo vamos avanzando hacia ese proceso de formación del tubo neural. En esta imagen podemos apreciar un corte longitudinal de un embrión de 19 y 20 días respectivamente, donde podemos observar estructuras que hemos ya descrito cómo se forman, por ejemplo la línea primitiva, el nódulo, la placa neural, hemos descrito también cómo se forma ese surco neural, y también en el embrión de 20 días observamos las somitas lateral a ese surco neural. Una vez que se ha formado el pliegue neural como consecuencia de la invaginación a lo largo del eje longitudinal de la placa neural, es necesario comprender que el pliegue neural está constituido en realidad por dos hojillas, una medial o componente neural, esta que estoy señalando en negro, que representa el verdadero borde lateral del canal neural, y una hojilla lateral que no va a participar en el proceso de fusión para la formación del tubo, que en un futuro representará la cresta neural y que vemos que está acá señalada en color amarillo. Cuando los pliegues neurales se aproximan para fusionarse entre sí, vemos que como consecuencia de lo que antes hemos dicho, ocurre en realidad una doble fusión donde los pliegues mediales se fusionan entre sí y los pliegues laterales también se fusionan entre sí. Y de este modo, por un mismo proceso, se constituye el tubo neural y se cierra el ectodermo por encima del mismo, separándose luego ambas estructuras sin que persista ningún esbozo de su primitiva continuidad. No hay que olvidar que en un principio estas estructuras, entiéndase el pliegue y la placa neural, estaban en la superficie dorsal del embrión, y en la medida que fue ocurriendo la fusión para la formación del tubo neural, siguió ubicándose en el dorso del embrión, pero no en la superficie, sino subyacente al ectodermo. Y vemos como el grupo de células que no participó en el proceso de fusión del tubo neural quedan formando a cada lado de la línea media una banda longitudinal interpuesta entre el tubo neural y el ectodermo suprayacente, que entonces denominaremos cresta neural, y que veremos más adelante cuáles son las estructuras que se originan a partir de esa cresta neural. Una vez que se ha formado la cresta neural como una banda continua cefalocaudal, vemos que posteriormente sus células migran en dirección ventrolateral, y podemos hacernos una idea gracias a esta imagen. Y entonces esas células neuroepiteliales de la cresta neural dan origen a numerosas estructuras. En esta imagen llegamos al porqué de la realización de este video, que era explicar cuál era el origen de esas células neuroepiteliales de la cresta neural que daban origen a los paraganglios y a las células del sistema cromafin. Es importante la cresta neural para el desarrollo del sistema nervioso somático, para el desarrollo del sistema endocrino, y también podríamos entrar en otra clasificación como es el caso del sistema cromafin. Vemos que da origen a neuronas unipolares y multipolares y a sus células satélites, a ganglios de la raíz dorsal, a ganglios simpáticos y también algunos plexos que se ubican sobre todo a nivel tóraco-abdominal, como es el caso del plexo prevertebral y de los plexos parasimpáticos del intestino, entre otros, y también al desarrollo de la glándula suprarrenal y a las células cromafines de esta glándula que hemos mencionado. Asimismo, a nivel caudal, dan origen a los paraganglios metaméricos, que permanecen relacionados con los elementos del sistema nervioso somático porque comparten este mismo origen, y entonces se distribuyen a lo largo de la columna dorso-lumbar. Y también a nivel cefálico dan origen a los paraganglios cérvico-cefálicos, que están asociados al desarrollo de los arcos faringios y se localizan a lo largo de la cresta neural romboencefálica posterior o glosofaringio vagal. Y es a este nivel, a nivel cefálico, de los ganglios
de los paraganglios cérvico-cefálicos, donde hay una mayor incidencia de los paragangliomas, precisamente porque hay una mayor distribución de los mismos.